Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Charly Menditegui. El millonario Playboy que fue crack en todos los deportes y conquistó a Brigitte Bardot. Charly Menditegui, una leyenda argentina. 10 de handicap de polo, campeón de Palermo, ganador en el turismo carretera, scratch de golf en tiempo récord. Sus anécdotas son incontables. El accidente donde casi muere cuando quiso incendiar su auto a 15 kilómetros de la meta en una carrera de turismo carretera, y la escapada de fin de semana con la sex symbol de Francia que puso fin a su carrera en la Fórmula 1. Charly Menditegui fue 10 de handicap de polo, campeón de Palermo en 5 ocasiones, ganador en el turismo carretera, alcanzó un podio en la Fórmula 1, ganó los 1000 kilómetros de Buenos Aires en tándem con Stirling Moss, llegó al 6º puesto del ranking del tenis argentino, scratch de gol, buen jugador de fútbol, pelotari eximio. No es un personaje de ficción, fue Carlos Menditegui, un bon vivant, un playboy cabrón pero encantador, pertinaz y algo fanfarrón que fue una leyenda en su tiempo. Se dedicó al deporte y descolló en las disciplinas más diversas. Un ejemplo fue la tapa de gráfico en 4 ocasiones, pero es el único en la historia de la legendaria revista en representar a 2 deportes distintos. Apareció en los 40 como polista del trébol y en las décadas siguientes en su calidad de piloto de carrera. Su vida estaba llena de logros, hechos insólitos y, por supuesto, grandes historias. El bigote finito, perfecto, como si fuera fruto de un ejercicio de geometría colegial. El pelo peinado, engominado, la ropa deportiva que parecía, y casi seguro lo era, cortada por un sastre. La mirada recia pero pícara, la sonrisa ladeada, el porte distinguido. Charly, como le llamaban, siempre parecía salido de un póster. Hubo una época en que existía una categoría particular de deportista, una categoría de unos pocos, exclusiva, la de los sportmen, hombres. El deporte era cosa de hombres en aquellos tiempos. Las mujeres tenían acceso a unas pocas actividades, que siguiendo modelos anglosajones se dedicaban a varias disciplinas deportivas. Dúctiles y competitivos, eran polideportistas. El primer gran exponente argentino de esa clase fue Jorge Newbery, introductor de varias prácticas y actividades que se consideraban deportivas, aunque algunas hoy ya no lo son. Esgrimista, boxeador, corredor de autos, aviador, pionero de los viajes en globo. Carlos Menditegui nació el 10 de agosto del año 1915, un año después de la desaparición de Jorge Newbery. Nació en una familia acomodada. Entre los apellidos paternos y los maternos se cubría un gran porcentaje de la alta sociedad porteña. Menditegui, Estragamó, Leluar. Desde muy chico se volcó a los deportes. En el secundario fue el goleador de su equipo que se consagró campeón del intercolegial. Dicen que era un centro delantero elegante y eficaz, fuerte pero algo displicente. En la adolescencia, casi como una obviedad, como una obligación por su clase social, se dedicó al tenis. Jugaba con Adolfo Bioy Casares y Drago Mitre en el Buenos Aires Lawn Tennis. Llegó a ser el 6º del ranking nacional, pero luego dejó el tenis y se dedicó de lleno al polo. Junto a su hermano Julio y los hermanos Luis y Heriberto Dugan, integró el trébol, uno de los equipos míticos de la historia del polo nacional. Fue 10 de handicap en una época en que eran muy escasos los que lograban esa calificación. Los especialistas lo colocaron durante décadas entre los mejores polistas de la historia. Después de obtener 4 abiertos argentinos consecutivos de 1940 a 1943 y coincidiendo con su actividad automovilística, fue dominado 11 veces por Venado Tuerto, pero lo siguió intentando hasta que lo consiguió. Decían que antes de cada partido en su mirada estaba la llama de la ilusión de la victoria, de la posibilidad de triunfar.
Cuentan que antes de cada final apostaba desaforadamente por su equipo. Aunque racionalmente las chances fueran escasas, él siempre creía que iba a ganar. Lo volvió a lograr en 1954. Era un jugador dúctil y al mismo tiempo aguerrido. Entrenaba él mismo sus caballos. La siguiente historia tiene varias versiones. Lo que cambia en cada relato son las circunstancias de su desarrollo, pero el resultado siempre es el mismo. Charly Menditéguy se convierte en scratch de golf en tiempo récord. En uno de los primeros años de la década del 40, en el Golf Club de Mar del Plata, una mesa repleta de bon vivant, hombres de la alta sociedad, ganaderos y herederos, tomaban unos tragos después de haber jugado una vuelta y discutían sobre una nota que había salido en el diario La Nación. ¿Cuál era el deporte más difícil de practicar? Y allí empezaron las disquisiciones, los argumentos airados, hasta que unos cuantos sostuvieron que el deporte más difícil era el golf. Charly Menditéguy, que hasta allí era uno de los que revoleaba opiniones, se puso firme. Estaba habituado a monopolizar conversaciones. Su personalidad tenía vocación imperativa, solía imponerse. Todos creyeron que él iba a inclinarse por el polo. Ya era campeón del Abierto argentino y 10 de handicap. Pocos le habrían discutido. Charly, que no había jugado hasta ese momento más que recreativamente al golf, gritó: ¿cómo va a ser el golf? Si lo puede jugar un petizo, un gordo, un alfeñique de 60 kilos, un pibe de 20 y un tipo de 50. El más difícil es el tenis, que requiere estado físico, técnica, mentalidad y precisión. La discusión elevó el tono, hasta que alguien supo cómo terminarla. Una apuesta. Charly debía convertirse en scratch, llegar al 0 de handicap. Acá las versiones difieren en el plazo otorgado. Algunos dicen un año, otros hablan de un año y medio. $1000 era mucha plata en aquel momento. Menditéguy se obsesionó. No lo movía el dinero, no lo necesitaba, sino el desafío. Contrató de manera exclusiva a Emilio Serra, el mejor profesor disponible. Lo obligó a dejar sus otros alumnos y entrenaba diariamente. Un día antes de cumplirse el año de aquella reunión, Menditéguy ganaba el torneo de Mar del Plata y conseguía ser scratch. Con sus pruritos de clase siempre fue un cultor de los deportes amateur. Siempre renegó del profesionalismo. Para Menditéguy el deporte era un hobby, un entretenimiento desafiante. Tenía la visión de los viejos sportmen que pensaban que los deportistas debían desarrollar el físico y el espíritu sin dinero de por medio. Cobrar por jugar, por competir, para él era prostituirse. Esto, claro, porque las necesidades económicas ya las tenía resueltas. El polo, el golf, el tenis eran practicados en esos años por una élite del pueblo. La gran paradoja de la carrera de Menditéguy es que su gran pasión, a la actividad que le tuvo un amor desbocado, fue el turismo carretera, la categoría más popular del automovilismo y probablemente la actividad deportiva más popular y masiva durante décadas después del fútbol. La otra paradoja es que fue la disciplina que más disgustos y desazón le produjo. Fangio, antes de la Fórmula 1, los Gálvez, los Emiliosi, Rolo de Álzaga, Perkins, Marimón y muchos otros. Y estas leyendas lo respetaron como un igual. Fangio dijo que Menditéguy podría haber sido campeón del mundo si se lo hubiera propuesto. Oscar Gálvez dijo que tenía un talento enorme al volante y un gran coraje. Charly, que no era de repartir elogios, afirmó que solo se sintió disminuido frente a Fangio, que era inalcanzable como piloto, que nadie podía comparársele. Tuvo prestigio y fama, pero nunca logró ser el favorito del público. Su carácter difícil lo había impedido. En el turismo carretera ganó 6 competencias y fue gran protagonista durante varios años. Los grandes triunfos, los grandes premios se le escaparon por fatalidades. A veces, a algunos deportes se los debe abandonar cuando la suerte no acompaña, dijo alguna vez. Entre muchas grandes ocasiones estuvo muy cerca de ganar, pero el azar, la mala fortuna, se interponía. La primera fue en 1960, cuando había ganado las 3 primeras series y dominaba la última, hasta que el auto se rompió. La más famosa es la del Gran Premio de 1963. Menditéguy volaba, había ganado varias etapas,
había batido el récord de velocidad promedio y al empezar esa última jornada le llevaba 16 minutos de ventaja al segundo. No importaba, siguió pisando el acelerador y la ventaja se amplió cuando el otro desertaba. Un joven llamado Carlos Pairetti quedaba en segundo lugar. Después de 4 jornadas y miles de kilómetros recorridos, Carlos Menditéguy se acercaba a la meta. Faltaban tan solo 16 kilómetros. El resto del recorrido parecía una mera formalidad. El público al costado del camino de tierra felicitaba al seguro próximo campeón. Pero una explosión detenía el auto. Empezaba a salir humo negro del capó. Él y Linares, su experimentado copiloto, se bajaron enseguida. Linares, hábil mecánico, se abalanzaba sobre el motor. De atrás Menditéguy inspeccionaba la situación. Cuando comprendió lo que había sucedido, que el motor estaba roto y que el auto no iba a volver a arrancar, sin perder la calma, habiendo perdido la esperanza, se alejó y le dio una orden a su compañero y copiloto: saque un poco de nafta del tanque. El otro pareció no entender. Lo miró. De nuevo, saque un poco de nafta del tanque. Cuando el copiloto se disponía a cumplir la orden, Menditéguy se acercó, encendió un cigarrillo, le entregó su encendedor y le dijo, con una rara mezcla de hidalguía, soberbia, bronca y resignación: quémelo, Linares, quémelo. Se convirtió en una de las grandes frases célebres del deporte argentino de los años 60. Sus rivales en el podio son el toco y me voy de Pentrelli y el aire aire, penal bien pateado es gol del árbitro Naifoino, después de la tajada de Roma a Delem. En la Fórmula 1 corrió 11 grandes premios y obtuvo un podio. En esa categoría también se le cruzó la mala fortuna cuando una rotura de motor le quitó la posibilidad de una victoria en Buenos Aires cuando iba al frente. En un gran premio de Montecarlo se despistó y estuvo a centímetros de caerse al Mediterráneo. Eran tiempos en que el automovilismo se cobraba muchas vidas. Los pilotos debían tener el más alto índice de mortalidad de cualquier actividad. Sin embargo, él no tenía miedo. Ojo que si te chocan de frente a 40 kilómetros por hora, también te matás, repetía. En la carrera de Sebring del año 1957 tuvo un accidente gravísimo. Alguien se le cruzó. Despiste, vuelco y un paredón. Doble fractura de cráneo, pronóstico reservado y 3 meses de internación. Apenas se enteró, Juan Manuel Fangio fue a acompañarlo y consiguió que recibiera la mejor atención médica. La amistad con el Chueco fue una de las más profundas que tuvo. Un año después Menditéguy devolvía el gesto. Mientras jugaba al polo en Inglaterra, le informaron que Juan Manuel Bordeu había tenido un grave accidente en Silverstone. En medio del partido, Charlie habló con uno de los rivales, el duque de Edimburgo, que dio la orden que trasladaran a Bordeu y lo atendieran en el mejor hospital inglés. Pero hay una carrera que se convirtió en leyenda. Muchos dicen que fue su mejor actuación, una en la que no se presentó. Sí, escuchó bien, no se presentó. Estaba de nuevo en Montecarlo. Desapareció 2 días antes y no acudió a los últimos ensayos, ni a la clasificación, ni tampoco a la carrera. Todos estaban preocupados. Cuando estaban por dar aviso a la policía, Menditéguy apareció nuevamente. Lo que había sucedido era que el día viernes Brigitte Bardot y su representante habían pasado por los boxes de Fangio, saludaron al campeón y la despampanante actriz de 22 años lo invitó a cenar. Fangio declinó la invitación, pero le presentó a Menditéguy. La cena se extendió 3 días en los que visitaron Saint-Tropez y otros lugares de la Costa Azul. Maserati, por supuesto, lo expulsó y Fangio lo reconvino con su tono sereno. Menditéguy lo miró y con una sonrisa respondió: no era una oportunidad para desaprovechar, ¿no le parece? Su fama de playboy se extendió por el mundo. Algunos dicen también que mantuvo una relación con Ava Gardner después de que se separara de Sinatra. Actrices, modelos, integrantes de la realeza europea y muchas más se encuentran entre sus conquistas. Después del retiro del polo y de las pistas junto a su hermano Julio, con el Aracel Turf se volcó a los pura sangre.
Tuvo una seguidilla notable a fines de los 60 y principios de los 70, en la que sus caballos se quedaban con varios premios Carlos Pellegrini y Nacional. También fue un gran jugador de paleta, de billar, dos ámbitos en los que también solía haber grandes apuestas, y entrenó boxeo bajo el mando del medallista olímpico Raúl Landini. Casi no hay entrevistas con él. Al principio de su trayectoria pública habló con un periodista y vio impresas en una revista volcadas y tergiversadas sus palabras. Prometió no alimentar más al periodismo. Era altanero y malhumorado. Sus explosiones infundían temor en los que los rodeaban. Paseaba su seguridad por cada lugar que transitaba. Charly Menditéguy murió joven. Fue el 27 de abril del año 1973. Tenía 58 años, pero algunas enfermedades que lo habían debilitado. En el último tiempo, Parkinson, diabetes y otras que habían quedado como secuela del accidente de Sebring. Hacía mucho tiempo que se había convertido en leyenda. El deporte había cambiado. Se hiperprofesionalizó, se especializó. Ahora la dedicación exclusiva, la preparación exhaustiva son las que imponen y hacen que sepamos que nunca aparecerá un personaje similar. Para cerrar, una anécdota que cuenta Diego Lucero en una semblanza que está incorporada en uno de sus libros que recopilan las columnas periodísticas. Después del cierre de la edición de un diario, los periodistas se juntaron en un bar a seguir con sus charlas, a tomar algo. Inmersos en la bruma de los cigarrillos, alguien contó que se había cruzado con Menditéguy. Comenzaron las anécdotas relatando sus hazañas. Mientras bajaban los whiskies, ginebras y cervezas, el mozo escuchaba a estos hombres definir al protagonista de las historias como un fenómeno, superdotado, crack, un gran campeón. Hablaban de hazañas, campeonatos, partidos, desafíos superados. Cuando puso el último vaso sobre la mesa, el mozo los miró y les preguntó a los hombres de prensa: díganme, este fenómeno, ¿de qué trabaja? La historia de Charly Menditéguy y su escapadita con Brigitte Bardot.